La Escritura de una u otra manera nos está siempre adentrando a su propósito, y en este tiempo estamos hablando de genética, ¿cierto? La genética espiritual, ¿cómo se engendra? ¿Cómo se establece este engendrar? La semana pasada se esgrimieron algunas cosas que las vamos a amarrar con lo que venía de la semana antepasada. ¿Se acuerda que se habló la semana antepasada? Que no sea la hermana Jimenita, yo sé que me va a responder. ¿Por qué me va a responder? Porque yo ves que llego en la mañana y la escucho revisando materiales, siempre. Entonces, hermano, tenemos que establecer un pasillo ahí para que pasen por ahí, para que la imagen se vaya estableciendo en los demás. ¿Se acuerda que fue la semana antepasada? Genética de Cristo, ya. ¿Cómo se engendra? El origen, ¿qué más? Hermano, nadie me ha dicho esto. Así como tirando la piedra. Estamos hablando de genética, de cómo se va engendrando en las generaciones, cómo se va haciendo una generación celestial. Una generación celestial, ¿se hace solamente viniendo a un culto? No, hay un proceso de Dios, hay un proceso ordenado. Hablamos de Set, ¿se acuerda de Set? ¿Cierto? La generación Set, que es la figura de ¿quién? Es la figura de Cristo. Pero luego se engendra, ¿cierto? Set, a la edad de 105, ¿a quién engendró? A Enosh. Y ese es el que nos convoca. Porque Enosh significa, es la figura de ¿qué? Del padecimiento de Cristo, de la aflicción. Enosh nos viene a hablar de los procesos aflictivos. Enosh nos viene hablando de los procesos aflictivos. La semana pasada se tocó Isaías 65:20. ¿Y de qué habla Isaías 65:20? Yo no estuve aquí, hermano, y me la sé. Lo revisé 2 veces. Venía del viaje y ahí nos pusimos a revisarlo. El niño morirá. ¿De qué edad? ¿Qué quiere decir eso en el diseño del Señor? El proceso de niñez tiene un tiempo. El proceso de niñez tiene un tiempo. ¿Se acuerda cuando nosotros dijimos que la lucha en el atrio es una lucha contra demonios? ¿Y es individual? Pero la lucha del lugar santo, ¿contra qué es? Principados y potestades, contra espíritus inmundos. Por eso que el niño tiene que morir de 100 años. ¿Qué significa? Porque una persona que viene por primera vez dice, ¿qué? Si una persona de 100 años es una persona que ya está anciana. ¿Qué están hablando en esta iglesia? Vámonos de aquí. Estamos hablando de lo que escrituralmente representa cada edad. El 100 en la escritura o en la raíz hebrea es kuf y representa ser humillado.
Por lo tanto, el proceso de niñez, que es el proceso de esclavitud nuestra, tiene que tener un final. No puedes ser eternamente un niño. Sí, en el espíritu, sí. Absoluto. 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 Porque por algo el Señor dice: dejen que ellos vengan a mí. De ellos es el reino. Es de ellos. Es del niño. Es la figura vocacional. Es la figura del espíritu. Tiene que ser liberado el espíritu. Y ahí está hablando entonces. Se hablaba de esto. De que morirá de 100 años. Éxodo 6:9 también se habló. Se habló de cómo Moisés sentenció esta palabra a Israel, pero Israel no escuchó. ¿Por qué no escuchó? A causa, mi versión dice, de la congoja de espíritu. Pero la palabra ahí es, porque cuando la dijeron dije: wow, qué palabrón. Se me olvidó, espere. Kotzer. El Kotzer Ruach. Que quiere decir con el espíritu espíritu inmundo. El espíritu impaciente va en contra de la paciencia de Dios. Ese espíritu que interrumpe. No termino mis procesos porque se interrumpen mis procesos en el Señor por causa del espíritu inmundo que vuelve. Este espíritu, el Kotzer Ruach, opera en las familias. Vamos a Saúl, lo vuelvo a tocar. ¿Qué era lo que tenía Saúl? Kotzer Ruach. Dígalo, vamos, anímese. Oiga, ¿por qué le echan tanto a perder? Que dicen tantas cosas que uno no entiende. ¿Por qué no dicen que no es rebelde nomás? Se acabó la cuestión. ¿Por qué la hacen tan difícil? Hágala difícil, hermano. Hágala difícil. Hágala difícil. Ese es el espíritu inmundo de la casa. Lo que está identificando acá como el Kotzer Ruach es el espíritu inmundo de la casa. ¿Cuál era el espíritu inmundo de la casa de Saúl? La impaciencia. Ahí está. Lo volvemos a tocar. Lo dijeron con otras palabras. Sonó bonito, ¿eh? Pero es lo mismo. Es el espíritu inmundo que opera en las familias y que tiene otra estratía. Otra estratía, tiene otro nivel. Contra ese no se puede ir solo. ¿Cómo se va en contra de ese? Por eso el Señor nos muestra la comunión de los santos. Ahí se va. Ahí se empieza a atar. Y en algún momento vamos con la ayuda del Señor vamos a explicar cómo se empieza a atar eso. Porque con la palabra sujetar. De esa manera se ata. Sujetando las cosas. A través de la instrucción apostólica. Pero si nosotros vemos, porque también se habló del judío la semana pasada, y yo les pregunto, ¿qué es un judío? Es la etapa de la vida de mi hermano David en que entra en un proceso de Dios en donde ya se le empieza a mostrar la herencia en Cristo. A ese proceso donde esa persona, ya con el Espíritu Santo dentro, ya en un nivel de comunión, ya en un nivel de avanzada, se le empieza a abrir un entendimiento y empieza a venir la herencia que le corresponde en Cristo Jesús. La herencia de Cristo que Él va a agarrar. Lo de Cristo que Él va a administrar. Dígame que no es lindo eso.
Eso es el judío. Se le llama judío, el heredero. Mientras el heredero es niño, en nada difiere aquí de un esclavo. Necesita proceso. ¿Se entiende? Amén. Cuando una persona en el Nuevo Testamento se asigna esta palabra, por decirlo, el heredero, pero la herencia en Génesis comienza desde el Enosh, o desde que una persona entra en la misma persona, es el mismo David, pero que el Señor, para empezar a tratar su vida, tiene que mandar una señal sobre él, la señal del Enosh. ¿Y cómo tú has vivido con esta señal sobre ti? Con padecimiento, con proceso y lucha, porque uno no acepta las cosas que ya están en realidad, uno tiene que aceptarlas y estar en paz después. Bueno, aprendí a estar en paz porque no estaba así. Aprendí. ¿Aprendió? Luego de la noche a la mañana. Disculpe, ¿puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Usted sabe que él se idealiza. Hermano, cuando a ti te dan una noticia de esa, solamente imagínatelo. Terrible. En lo natural, terrible. Es una noticia que te puede devastar. Pero mire lo que hizo el Señor. Empezó a enseñarle. Y ya su mirada de la enfermedad no es la misma que al comienzo. ¿Por qué? Por esta verdad que vino sobre él para quebrantarlo. Te estoy ocupando como ejemplo, hermano mío. Para quebrantarlo es el camino que Dios usa para que lleguemos a la herencia. No hay otro. Entonces podemos decir que vamos. Entonces alguien puede decir, oiga, pero a mí nunca me pasa nada. Morirá el niño de 100 años. Puede que estés en un proceso de niñez y que todavía no entras en esto. Porque el Enoch es una señal que a la vez abre esa arista espiritual del heredero, de alguien que va a heredar algo. Pero no va a llegar a la herencia si no es por medio del padecimiento, aflicción, tribulación. Es la única manera. ¿Por qué? Porque nuestro Señor padeció, fue afligido y fue atribulado. ¿Y nosotros de quién seguimos las pisadas? De Él. De esa manera se establece esa creación del Señor en nosotros. Amén. Pero este Enosh, o esta persona que ha sido señalada, ¿por qué? Porque esto es una señal. ¿Cómo qué, hermano? Porque a lo mejor, como, discúlpeme el término, como la señal para una persona que entró en la pubertad es que le empezaron de repente está hablando y empezó a cambiar de voz. Eso es una señal. ¿Una señal de qué? De que está entrando en otro proceso. Los pelitos, señales. La señal espiritual para alguien que va a ser debilitado es el Señor viniendo en las nubes. Ahí comienza la venida del Señor. Pero ¿cómo? A ver, para. Pero si eso es que va a venir un día, sí, tranquilo. Pero nosotros tenemos que empezar a vislumbrar la venida del Señor, no con los ojos de iglesia evangélica, con todo el respeto,
sino entendiendo los procesos de crecimiento. Amén. Porque podemos esperar la venida y no entrar nunca en un proceso. Nunca. La palabra enos tiene dos acepciones. Dijimos que es invocar el nombre. Dice que en esa generación los hombres empezaron a invocar. ¿Por qué? Porque cuando empieza a venir la aflicción, ¿qué pasa dentro de nosotros? O sea, no es una obligación, hermano. La aflicción viene y te van a pasar dos cosas. O vaya a llorar e invocar el nombre de Dios, o te vaya a enojar, te vaya a deprimir, te vaya a amargar, te vaya... Todo lo que salga de adentro es lo que el Señor quiere que tú veas que hay en ti. Porque Él ya lo ve, Él ya lo conoce. Pero pueden pasar esas dos cosas. Y eso de una u otra manera va a determinar el camino de crecimiento que esa persona va a seguir. Amén. Y la palabra la semana pasada también hablaba del exhortarse. Porque la primera palabra era kotzer ruach, ¿cierto? Y el kotzer ruach tiene que ver con este espíritu impaciente. ¿Y sabe cómo le llamaron? Nosotros estuvimos la semana pasada, toda la semana estuvimos en la unión, en un tiempo así, pero con la iglesia. ¿Y sabe qué me dijo la pastora? Me dijo, ¿sabe, pastor? Nosotros acá el Señor nos habló que teníamos que empezar a tratar cosas con la gente nomás. ¿Por qué? Porque la gente tenía un espíritu indómito. Se me cayó la boca. Dije yo, este es el mismo. Este es el mismo. Kotzer ruach. Como para dignificarlo. Kotzer ruach. Un espíritu indómito, un espíritu impaciente. Todo, hoy, ya. Y ahí se acuerda que 2 semanas atrás dijimos, Señor, viene la aflicción. Y dijimos, Señor, estoy complicado. Tarjeta de crédito. Mi economía está mala. Banco. Espíritu impaciente. Espíritu indómito. ¿Ya? ¿Se entiende? Y para esto tenemos que exhortarnos cada día. ¿Qué es lo que es exhortarnos? La palabra aquí es llamar, estar juntos, alentarnos, pero llamarnos a la comunión. ¿Por qué? Porque en el lugar santo se enfrentan las cosas solo. Y ahí está esta palabra, exhortarse. El exhortarse es para que no te quedes atrás, viejo. ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te pasó esto y te encerraste? ¿Por qué hiciste eso? ¿No sabes que en esta etapa se reúnen naturalezas y toman soplo? Entonces no puedes estar solo, amigo, en este problema, porque va a venir el león y te va. Pero si enfrentamos juntos en el Señor con la sangre de Cristo en medio de nosotros, se produce la liberación. Entonces este no es un tiempo para estar solo. Estamos hasta acá, ¿verdad? Hace 2 semanas hablamos de Esteban. Quería aclarar algo. Cuando Esteban lo están apedreando, está siendo afligido, se pone una señal. Él ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre a la diestra. Cuando uno ve al Hijo del Hombre a la diestra, él no vio la señal de la nube. No. Yo dije eso, no, eso es incorrecto, eso no está bien dicho. Él vio la señal del Hijo del Hombre a la diestra. ¿Qué significa eso? Llegó a la madurez. Entró en un proceso de madurez. Entró en un proceso de madurez. Su proceso de aflicción lo llevó a la madurez. Y vio su herencia al Cristo sentado a la diestra de Dios, reinando. No se afligió, no le dolió, no se amargó, tampoco entró en ira, tampoco cerró su boca como algunos lo hacen. Son tan educaditos que nunca dicen nada, pero por dentro, ¿entiende? Entró en madurez y soltó una palabra,
soltó una palabra que es propia de los Enosh, de los afligidos, de la edad de un Enosh. ¿Cuál es la edad de un Enosh? De alguien que es afligido. ¿Cuánto dura esa etapa? ¿Qué comprende esa etapa? 70 y 80 años. Ah, son viejos. No. 70, se me abren los ojos del entendimiento. 80, mi boca se abre. Eso es. No es edad. Está hablando de un objetivo. Por eso tenemos a Esteban afligido en un proceso difícil. Mira los cielos y dice: veo los cielos abiertos. Ahí está la primera señal. Tuvo una visión, vio. Se transformó en una visión. Ya no está contendiendo con lo que le pasa. Veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Soltó la palabra. Dabar, visión, dabar, visión, dabar. Visión continua y permanente, no intermitente. Veo a Dios. El diablo que me tiene por las cuerdas. Visión intermitente, ¿me entiende? No, una visión permanente. Eso es lo que el Señor quiere. Estamos hasta acá. ¿Decimos amén? Eso es más o menos cómo se conectan lo que se habló la semana con lo que veníamos. ¿Y por qué? Porque es importante el paracaleo, el exhortarse. Pastor Anita recién decía algo. A la persona nueva que esté al lado suyo, salúdela. Interiorícese. Porque a lo mejor viene por primera vez, pero está pasando esto en su vida. Entienda algo. En este tiempo, las personas que empiezan a llegar a la comunión es porque tienen problemas del lugar santo. Entiéndalo, hermano. Es nuestra responsabilidad. Escuche bien esto. Aquí vamos a dejar caer una fea. Pablo dijo: estoy libre de la sangre, porque todo el consejo de Dios lo entregué todo, me vacié en el otro, me vacié en ustedes. Si el Señor, y aquí entremos en una conducta, una fe evangélica propiamente tal, si el Señor viniera en este momento a este lugar, ¿tú podrías decir que estás libre de la sangre? ¿Entiende? Tenemos que hacernos responsables. No se nos entrega una palabra para que se nos entrega algo para que. Amén. Decimos amén a esto. Hoy día, amén, vamos a chequear algunos aspectos de cuando Dios señala a alguien o entra en el tiempo de la aflicción. Cuando alguien entró en el tiempo de ese enosh, de que se ha engendrado lo de Cristo por medio de la aflicción. Eso es el enosh. El tiempo que Dios señala en mi vida para que mi vida empiece a ser afligida, atribulada, para que se forme lo de Cristo en mí hasta llegar a la madurez. Amén. Busque por favor Mateo 24:30 para agarrarnos de aquí. Mateo 24:30. Mateo 24:30. Bendito el nombre del Señor. Aquí está. Aquí aparece esta señal. Y nosotros la vemos de otra manera. Nosotros tenemos otro entendimiento de esto. Pero mire lo que dice. Para no perder mi costumbre, vaya al verso 29. Perdone, hermano. Perdone. Es que esto está muy bueno, hermano. Verso 27. De ahí parte todo esto. Si no, no soy yo, vos, Seba.
Porque como Él, fuerte, porque como Él, wow, ¿qué es un relámpago? ¿Qué es un relámpago? Es una luz fulgurante, tremenda. Pero dice, porque como el relámpago que sale, ¿de dónde? ¿De dónde? De aquí sale. ¿O usted piensa que en la tierra del mundo, Rusia, Estados Unidos, Ucrania y tanto? Sí, eso hay que entenderlo. Pero el rayo sale del oriente al... ¿De qué está hablando? Del proceso de Dios en mi vida. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Enosh, o del Juíos, o del heredero. O sea, el heredero, el camino del heredero, el camino de alguien que va a ser afligido, comienza en el oriente, en el atrio. El niño de 100 años morirá. Ahí empieza. Y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nótese que la única manera que el Señor en el Nuevo Testamento se define a Él mismo, y no es para darse color. Porque, por ejemplo, ¿ustedes se han puesto apodo así? Así como para tirarse para arriba, así. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado eso, no? No. O que le hayan dicho un apodo y usted se la creyó. ¿Ah? ¿Le ha pasado eso? Cuando le dicen, qué sé yo, oye, que eres único. Oh. Único, sí. En realidad no me había mirado detenidamente. Estupidez. Pero el Señor, de la única manera que se denomina a sí mismo, es el Hijo del Hombre. Pero no es para darse color. Él está hablando ahí. Esa apreciación está hablando de lo mal que lo iba a pasar. El Hijo del Hombre. Ella está hablando de lo que dijo Sebastián, del que va a ser heredero, pero que está sujeto a aflicción. ¿Se entiende? Por eso que Enosh y Juíos están conectadísimos. Porque un Enosh es alguien que va a ser sujeto a padecimiento, pero que se le va a abrir la herencia. Y ahí está. ¿Se entiende? Se entiende, para que no se pierda. Entonces, así también será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Así viene esa señal. Porque dijimos que esto es una señal. ¿Se acuerda? Perfecto. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo, el niño morirá de 100 años. Ahí está. ¿Por qué? Porque en el atrio se trata el cuerpo. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, ¿qué pasará ahí? Se juntan las águilas para comérselo. No está hablando de eso. Donde hay un cuerpo muerto, la naturaleza celestial viene. El ala del águila, ¿cierto? El águila profética. Entras en una estación nueva, la estación profética. Entonces empiezas a tener cambios y una transformación en tu entendimiento. Viene el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación de lenguas. Eso es lo primero que empieza a venir como una manifestación del Espíritu en nuestra vida. Pero nosotros a lo mejor todavía estamos esperando que el Señor nos solucione los problemas. Y a lo mejor Dios usa tu problema solamente para traerte al diseño. No se centra en el problema. No se centra en el problema. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí estarán y se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la aflicción, de la tribulación, o sea, de que se esté manifestando una señal. En aquellos días, ¿qué va a pasar con el sol? Ojo, eso pasa en los días de la noche, hermano. No ande buscando lunas de sangre, cuidado con eso.
Vino la luna de sangre, llegó el tiempo. Sálvame, Dios. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Por qué? ¿Cómo son esos días cuando estamos afligidos, atribulados? ¿Son lindos? Como diría por ahí una hermana, lo más terrible es que me decían que se me puso la nube arriba, la negra. Decía. No andaban tan perdidos, fíjate. ¿Se entiende? La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Upa, ahí hay algo más potente, pero no lo vamos a explicar ahora. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significa en este proceso? En el proceso de aflicción de las personas hay una transformación, se remueven, viene la conmoción de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor lo que crea, lo hace. Entonces está viniendo toda remoción. Y están pasando cuestiones en mi vida. Pasan cuestiones en el matrimonio, con los cabros chicos, en lo laboral, en mi vida, mi enfermedad, en el cáncer, me echaron de la pega, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Entró en el tiempo. Entonces uno dice, entonces yo tengo que alegrarme por esto. Mire, yo ahora me río. Ahora me sale una risa, pero no es para reírse, porque el Señor tiene que tratar cosas y solo Él sabe cómo. Avanzamos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán las tribus de la tierra. ¿Lamentarán las tribus de la tierra? Aquí entramos en un problema familiar. Por eso hablamos de que esta etapa es una etapa de espíritu inmundo, de la familia, de la casa, de la tribu. Lamentarán la familia de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube. Entraron en el proceso. Lo ven en las nubes. Entraron en el proceso. Estamos en el proceso. Se mostró la señal. Se mostró esa señal. Entonces, hermano, hay algo que nosotros tenemos que cambiar de perspectiva. Es cuando empiezan a pasar estas cosas. Ojo, no es lo mismo padecer por injusto que padecer por causa de la formación. O sea, si entraste a robar un banco, no esperes que la aflicción que te venga es porque Dios la mandó. No, es porque robaste el banco y no supiste guardar la plata bien guardada. Sí, porque se ha dado cuenta que hoy día el negocio de robar cuestiones, porque los tipos lo esconden la plata. Entonces como las penas son bajas, 2 años, pero el tipo tiene un mapa. Y no se le incendia la celda y perdió el mapa. ¿Entiende? Avanzamos. Viniendo el Hijo del Hombre sobre las nubes en el cielo. Y aquí viene, ¿se acuerda? Con gran poder y gloria. ¿Qué es lo que entrega este proceso en nuestra vida? Gloria de Cristo. 1. Poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, ¿dónde se perfecciona? En la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero también entrega reino. Ahí está la herencia. Reino, poder, gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso que Saúl no duró en el reino. ¿Por qué? No soportó el proceso y se le fue quitado el reino. Los que estuvieron en ese tiempo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y se juntarán sus escogidos. Upa, upa, upa. Lo dejamos hasta aquí. Lo que busca el proceso del Enoch es exhortaos, 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 exhortaos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la exhortación? Reúne aliento, se suelta un aliento, se suelta el aliento que tiene que tener ese lugar. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene depresión y todo lo ve mal y dice, no, hermano, yo te sugiero que no trabajes. No, porque sabes que yo he estado en 3 trabajos y de los 3 me han echado. No trabajes. Una distorsión en el juicio de las cosas. Estoy llevando las cosas a un extremo, ¿me entiendes? No,
unánime, lo que se hablaba la semana pasada, unánime. ¿Cómo lo logras? Soltando dabar, en comunión. ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar la visión de las cosas es a través de la exhortación. Paracaleo. Y la exhortación, hermano, échale para adelante. Eso no es exhortación, hermano. No. Eso está bueno para un club de barrio. Métele al hueso, hermano. No, eso no es exhortar a alguien. Oye, esto es más espiritual todavía. Vamos que se puede. ¿Me entiende? Hay que salir. La exhortación tiene que ver. Dabar. El que tiene un ánima, el que tiene un soplo. Exhorte. ¿Para qué? Para que alinee la visión. ¿Por qué? Para que en esa persona que está siendo afligida llegue a los 70 años. ¿Vale decir? Se le abra una visión nueva. Y ya, mayor aflicción. Mayor. ¿Pero para qué? Como dice, mayor geburá, mayor aflicción, mayor fuerza. ¿Para qué? Para que luego se le abra la boca a él y no tenga que venir otro a abrirle la boca. Vamos, hermano, repite conmigo. Eso es para niños, está muy bien, pero es para niños. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bendito sea el Señor. Es una señal para reunir. ¿Para reunir a qué? En son de la trompeta. ¿Qué? Hermanos, somos participantes de una naturaleza celestial, angelical. Por eso la Escritura aquí está diciendo que va a venir esta señal, ¿cierto? Enviará a sus ángeles. ¿Por qué? Hermanos, hemos venido a la Jerusalén celestial. El que entra en este proceso entra en comunión con los ángeles. Oiga, esto es potente. Entra en comunión con los ángeles. Entra en comunión con la profecía. La trompeta. Ahí nosotros juramos que el Señor venía. Papá. No, hermano. Tiene que ver con esa acción en medio de la comunión. Por eso que tenemos que estar atentos, hermanos. Salir de mentalidad de culto. Tenemos una mentalidad de culto, hermanos. Y estas cosas, discúlpame, hermana, un chiquitito, un ejemplo. Estas cuestiones no nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque el que empieza a profetizar acá, nadie lo escucha. Y estamos en una comunión donde se suelta la voz de trompeta. La iglesia tiene que estar atenta. Por eso realmente cuando se suelta una voz, y que tú sabes cuando una voz viene del cielo, y sabes cuando una persona está chamullando. No todos. El Señor establece cierto ordenamiento en esto. Entonces cuando viene eso, sí, póngale el micrófono porque ahí hay algo. Y se suelta. ¿Y qué empieza a generar en el otro? O dígame que cuando Señor, yo te amo, no se te quebró el corazón. ¿Por qué se te quebra el corazón? Porque el Señor usa esas palabras para quebrantar y que entremos en una comunión y no hayan otros soplos en medio de la comunión. ¿Entiende la idea? Esto es muy importante, hermanos. El que tiene doctrina, el que tiene por profecía. Y el que tenga profecía cumpla ciertos objetivos. ¿Cuál? Edifica, exhorta. Ahí está la palabra dabar. Y te va a consolar. Que no es, hermana, tan linda, tranquilita. No, eso no es consolación. La consolación tiene que ver con ver la meta. La consolación es que ver la meta. No ver la situación, ver la meta. Esto se está abriendo, y eso te consuela, porque vuelves a poner tus ojos en el autor y en el consumador de la fe. ¿Se entiende? ¿Decimos amén a esto? Entonces mira qué interesante, porque entramos en una estrategia nueva, donde los ángeles se mueven en medio de nosotros. Y tenemos que tener la humildad delante del Señor. Y también tenemos que tener la honra. Por eso que en el culto no puede ser de cualquier manera, hermanos.
Incluso me atrevería a decir, para el que tenga oído para oír, oiga, uno no puede venir vestido de cualquier manera, hermano. El que tiene entendimiento de casa, no de casa, de casa del Señor, de lo que pasa en medio. Yo no puedo venir, hermano, con un pantalón que usé toda la semana, con el short con que voy a jugar a la pelota, con el gorro que ando usando todo el tiempo. Es un tiempo apartado porque entramos en la comunión, en la Nueva Jerusalén, en la comunión de ángeles, donde está el Señor viniendo aquí en medio de nosotros. Y eso genera una crisis en el culto. Porque cuando tú empiezas a escuchar estas cosas, ¿sabe que no sé quién está pasándome? Porque como que empezaron a soltar esta palabra y me empezó a dar más sueño en las reuniones. ¿Por qué? El espíritu inmundo de la casa, el espíritu indómito, o el espíritu impaciente, o el Kotzer Ruach. Pero no, si estamos hablando en serio, se parece como chiste, pero entiende lo que está, entiende si estamos llevando esta cosa a lo más práctico. ¿Por qué? Porque en ese lugar se empiezan a juntar sus escogidos. Escuche esto, hermano, escuche. En este lugar se empiezan a reunir los escogidos, no los llamados. Muchos, pocos. Entonces se va a producir una separación en esta etapa. Muchos los llamados. El Señor a todos les da una oportunidad, a todos. No me pregunte por libre albedrío, hermano, no. Se trata de lo que hay adentro. Y empieza a haber un quiebre. Me apuro. ¿Estamos hasta acá? Hermano, busque un pasaje que es maravilloso. Mateo 18:11. Mateo 18:11. Sevita, dile algo. La chuntaron. Bendito el Señor. 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cómo entendemos esto? Porque el Hijo del Hombre está hablando del Enosh. ¿Cómo entendemos esto? Vino a salvar, ¿cierto? O a liberar lo que se había perdido. Nosotros usamos este pasaje, yo me acuerdo, lo usábamos en la esquina. Sevita, ¿a ti te tocó salir a la esquina? Hay que padecer. Verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas,
no deja las 99 y va por los montes. Fíjense por dónde va. Va por los montes. No dice los abismos. No dice la tierra. Dice los montes. Y va por los montes a buscar la que se había, hermano, póngale pasión, a la que se había. Y bien. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿A quién aplicamos esto nosotros? Ayúdenme, por favor. Generalmente como evangelista, o sea, a los que no conocen al Señor. Generalmente se aplica así. En la generalidad. Pero esta palabra no está precisamente hablando de eso. En la escritura, en el griego, una oveja significa alguien que va adelante. O sea, la oveja es figura de alguien que va adelante, no. El reino, ¿cómo se manifiesta? Como un rayo que parte adelante. Entramos al proceso de Dios por la puerta de las. Entonces, ¿qué me indica la puerta de las ovejas? Si sabemos que sí, la obediencia de Cristo, sí. Es una puerta que se abre para ir adelante en el proceso. Y este hombre tenía 100. ¿Qué es 100? ¿Ya se explicó? Hermano, escríbalo con la letra U. Humillación. Mira, pensaron que era inculto. No, hermano, porque no sabemos si va a aparecer la H, si va a aparecer el ala. ¿Cómo les quedó el ojo? La U de humillación. Humillación total. Eso es 100. Pero a este hombre, escuche, pero escuche, hermano, escuche. ¿Cuál es la dirección del rayo? Se le arrancó una. Tenía 99. Proceso de obediencia, de humillación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 99. Se le arranca una. ¿Por qué la parte de buscar al monte? ¿Por qué la fue a buscar al monte? Porque fue al lugar alto, subió. Porque esta persona es alguien que ya ha tenido un crecimiento. Y nosotros le aplicamos a los perdidos. Si no la fue a buscar al abismo, no la fue a buscar acá. La fue a buscar al monte. Escuche esto, mire, fíjese. Apacentaba Moisés las ovejas. ¿A dónde llegó? Al monte de Dios. Llegó al monte de Dios en ese proceso de pastoreo. Fue creciendo en obediencia hasta que llegó al monte de Dios. Llegó al monte de Dios y se encontró con la zarza
con la menorá. ¿Entiende? Se le arrancó no una cabra, una oveja. Esta parábola está hablando de metanoia, cambio de mente. Esta palabra habla de cambiar la mente. Cambiar la mente. Hermano, disculpen lo que voy a decir. Esta palabra no habla de ir a buscar al que está perdido. Es el cambio de mente para lograr la Ejad 1. Es el cambio de mente para que mi Ejad con Cristo, mi unión con Cristo sea una. No hayan otros soplos, no hayan otros baales, otros señoríos que estén interviniendo. A eso se habla. Y parte hablando de no menospreciéis a los pequeñitos. Está hablando del inicio. ¿Se da cuenta? Dice que así será la venida del Enosh, del Hijo del Hombre. Es un proceso que va creciendo hasta llegar a la madurez o al anciano de... ¿Entendió? ¿Lo entendió? Lo va copiando más, se va juntando más. Me quedan 2 minutos. Bendito el nombre del Señor. Mateo 20:18. Mateo 20:18. Y terminamos. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos, hermano? Para los que están en este proceso, lo primero que se va a levantar, o una de las cosas que se va a levantar cuando uno entra en esta señal, en la señal de que el Señor te empieza a debilitar y afligir, se va a levantar el sistema religioso. He aquí, subimos. He aquí, ¿cómo va el rayo? Subimos. He aquí subimos a Jerusalén. Y el hijo del Enosh, o el judío, el que va a recibir la herencia, pero el que va a ser debilitado, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿Sabe cuál es la señal más clara de alguien que está entrando en este tiempo? Entró en la crisis del culto. Entró en la crisis del culto. Empieza a darse cuenta que hay cosas que tienen que ser removidas. Que ya la presencia de 3 años atrás, que había cuando hacía lo que hacía en 3 años atrás en el culto, estos 3 años que vienen acá ahora, ya no está pasando lo mismo. Es porque se levantó el sistema donde en mi entorno, en uno, Dios estableció la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube para mostrarme que Él va a intervenir ahora en mi fe, porque me puse. Y este proceso, hermanos, es delicadísimo, porque incluso te puede llevar a perder la comunión con gente. ¿Por qué? Porque es la señal de alguien que va a subir.
quiero que se entienda algo, hermano. Aquí puede decir, oiga, si esto me estaba faltando, porque yo no siento al Señor, ¿sabe que no vengo más? Ah, no. Estamos hablando de cosas bien pesaditas. Estamos hablando de alguien que está bajo sujeción. Estamos hablando de alguien que tiene compañerismo, que está en esta etapa, que se la juega por la comunión, que tiene temor de Dios, que está avanzando en eso. Pero está pasando algo adentro que antes no le había. Hermanos, el Señor está viniendo. Y está viniendo en una nube para congregar a los escogidos. Termino diciendo algo. Esta señal de aflicción tiene un tiempo. Dice que el Señor la va a cortar por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque un escogido, hermano, el que tiene el Espíritu de Dios y la semilla del llamamiento, se sujeta a lo que viene. Y eso hace que el tiempo sea acortado. Pastora, debemos resignificar la cena del Señor. Hermano, la cena del Señor es el gran momento de la iglesia que pisa el lugar santo. Es el gran momento, es la cúspide. De la misma manera como fue la cúspide en nuestro Señor, es la cúspide de la comunión.